perfil y bueno, pueden encontrar los libros de Mariana del Luján 4 de Océano y bueno, yo soy Aaron Asmat, soy booktuber, restaurante y promotor de lectura y me acompaña Lali Arce, también Leira de la Torre y la autora de La Nación de las Bestias, Mariana Palova desde México. Así que voy a darle pase a mis compañeras para que puedan presentarse. Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Como ya dijeron, soy Lali Arce, igual tengo cuentas en redes sociales para hablar de libros, para pues, difundir un poquito la lectura. Y la idea hoy día es que podamos conocer un poco más de La Nación de las Bestias, en caso no lo hayan leído todavía. Espero que lo hagan muy pronto porque van a quedar demasiado en love con la historia y con todo lo que pasa. Y también pues invitarles a que lean los demás libros, porque también quiero leerlos y vamos a hablar de eso también muy más adelante. ¿Ves? Es una versión más chiquita. Sea Leila. Ah, no, no, no. Yo soy Leira, hablo de libros en Instagram y TikTok y como dijo Lali, más que nada es para que conozcan a Mariana, sus libros, para que los amen, porque son historias espectaculares. Y Mariana, Yo soy Mariana. Pues a ver, yo soy mexicana y soy escritora de fantasía oscura y pues antes que nada muchas gracias por venir. Es muy raro la verdad estar aquí. Esto de que un escritor latinoamericano de fantasía esté viajando de un país a otro para conocer a sus lectores es algo que no pasa mucho. Entonces, muchas gracias a ustedes por traerme aquí y pues gracias a ustedes por presentarme y pues bienvenidos a La Nación. Y eso es algo que nos encanta. De hecho, no solamente la experiencia de leer La Nación de las Bestias queda en leo el libro, cierra el libro y listo, sino que Mariana está súper activa en redes sociales. Puedes escribirla, puedes ver realmente cuál es el proceso. Y yo sé que hay sufrimiento dentro del proceso de escritura, que lo vemos en su día a día en Twitter, en Instagram. Ella de verdad nos comparte eso. Y es genial sentirnos dentro de tu proceso, como si estuviéramos acompañándote al momento de escribir. Y ahora para hablarles un poquito de La Nación de las Bestias en general, yo me acuerdo que cuando todo el mundo comenzó a hablar de este libro, de hecho era un libro independiente, me parece, que estaba por ahí rondando por internet hasta que la gente comenzó a hablar y a hablar de él y comenzó a hablar un montón, o sea, todo súper positivo. Y dije, ok, hay que leerlo. Y justo en México yo lo estaban teniendo, yo fui a la feria de allá y todo el mundo lo estaba leyendo, hablando, tuviste presentaciones, también estuve en esas presentaciones oyéndote. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que este es un libro, como decías, una saga, trilogía de fantasía oscura que mezcla muchos tópicos que a veces no vemos en la literatura juvenil. De hecho, Elise, nuestro protagonista, es joven, vamos a entender cuáles son sus miedos, sus inquietudes, vamos a conocerlo desde el inicio, pero el proceso que él sigue no lo he visto en otros libros. No he visto a este personaje que realmente comienza tan inseguro, no sabe muy bien cuáles son sus raíces. Para esto Elise ha estado mucho tiempo en la India y por algo del destino de la vida al inicio tiene que ir a Estados Unidos porque encuentra una fotografía, digámoslo de esta manera, llega a Nueva Orleans y va a darse cuenta de que algo que él pensaba que eran pues pesadillas o cosas que le pasaban en el otro lugar, él veía sombras, monstruos, cosas raras cuando estaba despierto, no cuando estaba dormido. Se va a dar cuenta que se movió de continente, se fue a otro lado, cambió completamente su vida, pero sigue viendo estos seres y sigue siendo atormentado por ellos. Y a partir de ahí va a descubrir un mundo diferente. Está muy involucrado todo el tema del vudú aquí. Y también el tema que a mí me encanta, que es cómo podemos encontrar una familia sin ser nuestra familia. Y ni siquiera sin ser cercanos o conociéndonos antes. Entonces para mí La Nación de las Bestias, ni bien lo empecé, fue una historia completamente diferente a lo que había conocido, como un personaje del cual podía sentirme realmente muy interesada y yo quería que todo le fuera bien. No necesariamente todo va bien en el libro, sinceramente, pero es muy interesante de descubrir y de hecho a mí me impactó un montón. No sé ustedes, Aarón, Leira, antes de pasar con Mariana. Como dijo Lali, yo creo que La Nación de las Bestias lo que más me sorprendió cuando comencé a leerlo fue la originalidad de la trama, pero más que nada en ver cómo Elise al inicio y ya por el final, no vamos a dar spoiler, toma decisiones de lo que haría alguien y se siente un personaje mucho más real. Y el camino que él busca desde India hasta llegar a Nueva Orleans, que es donde pasa La Nación de las Bestias, es increíble.
Y algo que resaltar son lo original de los espacios, de los lugares, ¿no? Y el detalle yo creo que es sorprendente. Sí, Mariana. Gracias. Bueno, como dijeron mis compañeras, es una saga de fantasía oscura y la verdad, yo siempre he dicho que a mí me encanta la fantasía y creo que en específico la fantasía oscura, entonces descubrir la historia de este libro para mí fue muy chévere porque me sentí como un poco escuchado, algo así, ¿no? Porque la fantasía oscura no realmente, o sea, no es terror, mucha gente cree que la fantasía oscura es terror y no, entonces es, digamos, una fantasía con elementos que quizás no se ven en la fantasía más cotidiana y tiene elementos muy interesantes. Por ejemplo, el tema del vudú no es algo que se explote tanto, o al menos no estereotipado como el muñequito y ya, ¿no? Porque es realmente algo mucho más amplio y acá pues Mariana lo plasma muy chévere. Y también el tema que a mí me gustó muchísimo es esta cuestión como una especie de doble narrador, ¿no? O sea, la narración, digamos, normal y este ente que lo abres como con una serpiente, ¿no? Y comienza a hablar diferente y tú cuando lo estás leyendo también sientes como otra voz. De hecho me acuerdo, pues ya lo leí el año pasado, pero me acuerdo que hay una parte en la que este ente está como entre las cosas y está observando a la otra persona, ¿no? Y te hace sentir como, ¿qué pasaría si cuando tú estás haciendo algo, realmente alguien te estuviera observando entre las cositas, entre los reflejos, lo que estás haciendo? Entonces, a mí me gustó muchísimo este aspecto de fantasía oscura, el que el personaje principal tuviera como un crecimiento bastante realista y que también saliera como de lo común. Y bueno, ese es mi caso, así que, ¿qué puedes decirnos tú, Mariana? Miren, yo los contraté para que hablaran por mí. Porque si a mí me preguntan, soy malísima para vender mi historia. Entonces, no les voy a vender mi historia. No les voy a vender La Nación de las Bestias. Les voy a vender mi experiencia al escribir La Nación de las Bestias, que creo que es con lo que más gente se podría sentir un poco identificado. Este libro yo lo autopubliqué, es decir, lo saqué sin una editorial por allá de 2017. Y alguien tiene el libro para ponerlo aquí, que todos lo veamos así como... Porque aparte de las portadas son preciosas y vamos a hablar de eso, o sea, a detalle. No me acuerdo, porque es Sí. Bueno, El Señor del Sabbat es un libro que yo escribí por allá de 2016, según yo con una motivación muy noble, y no tan noble. No, la verdad es que era una motivación muy mezquina. En ese tiempo el panorama editorial era súper diferente a lo que tenemos ahorita. No había tanta diversidad, no había tanta representación, y estábamos encerrados en esto de las tendencias, de cómo debían de ser los libros. Creo que todavía estamos un poco así. Todavía el panorama es así. Pero en aquel tiempo sentí, porque la literatura obviamente salvó mi vida en un buen momento, sentí que todas las sagas, todos los libros de fantasía juvenil que estaba leyendo en aquel tiempo, a ver, ¿qué salió en 2017? O en 2016. Creo que empezaba Trono de Cristal, ¿qué más empezaba? Para 2017-16 podemos decir que Trono de Cristal coge su auge. O un poco más atrás. Un poco antes. Cazadores Sí. de sombras. Sí, Cazadores tal de vez. sombras. El detalle es que yo sentía que toda esta literatura que nos venía de Estados Unidos no estaba llenando el hueco que yo estaba buscando en este tipo de literatura. Me había enamorado de la literatura juvenil en aquel entonces, pero estaba cansada de leer siempre lo mismo. A ver, teníamos a la protagonista, blanca, heterosexual obviamente, y teníamos al acompañante o al adorno masculino, que era como el chico súper guapo, que tenía que estar con ella. Todos los personajes de la misma edad, todos tenían 16 años, 17, no había ningún tipo de diversidad, la mayoría del cast era blanco, y si había algún personaje diverso, era un personaje secundario, y a lo mucho acompañaba a los protagonistas y eso era todo. Y también yo tenía ganas de una historia verdaderamente oscura, porque a ver, soy mexicana, me gusta el picante y el terror, entonces decidí escribir esta historia para llenar ese pequeño hueco, o al menos esa fue una de mis excusas para escribir La Nación de las Bestias. Por allá de 2016, para quienes no lo sepan, soy artista y de hecho las portadas son de mi autoría. Yo duré desde los 15 años hasta los 24 haciendo obras de arte, de hecho mi trabajo artístico le fue muy bien en su tiempo, pero llegó un punto en el que mi vida empezó a volverse muy complicada.
en el sentido de que socialmente, emocionalmente, en el nivel de mi familia, las cosas estaban saliendo muy mal. Yo caí en una depresión muy importante, en la que dejé de hacer arte. Desde los 15 hasta los 25, durante 10 años, yo viví creyendo que iba a ser artista, que me iba a morir de hambre siendo artista. Y ese era mi plan de vida. Y se supone que era algo que hacía bien, que algo que iba a ser mi futuro. Y de repente, un día para otro, ya no podía hacer arte. La depresión me llevó a no volver a pintar, no volver a dibujar, no volver a tomar fotografías. Y de repente se supone que eso que le daba sentido a mi vida ya no existía. Entonces comencé a caer en una depresión muy importante. Y yo creo que muchos lectores lo entenderán, si es que han leído La Nación de las Bestias y entienden un poco Elise. Era ese tipo de depresión que te hace pensar si no valdría más la pena cruzar la puerta falsa, ¿no? Entonces empecé a escribir, porque yo tenía dos opciones en ese tiempo: o me moría o escribía un libro. Así que decidí escribir un libro, por suerte. Y fue así como nació La Nación de las Bestias. De hecho, quienes lean este libro y hayan pasado depresión se darán cuenta que Liz tiene muchos síntomas de depresión clínica. Total, escribí La Nación de las Bestias por depresión, porque quería llenar un hueco, y lo publiqué en 2017. Le hice la portada, le hice el diseño, y en ese tiempo no pensaba ser escritora. O sea, la verdad es que yo lo único que quería era no morirme. Yo con eso me bastaba. Y salió La Nación de las Bestias y dije, bueno, lo voy a subir a Amazon a ver si alguien lo quiere leer. Porque mucha gente me pregunta por qué nunca busqué una editorial desde el principio. Y hay dos buenas razones. La primera, pues porque era fantasía. Y la más fuerte, porque soy latinoamericana. Y todos sabemos que la fantasía escrita en Latinoamérica no se vende. Así, tienes que tener un amplio público de redes sociales para que se pueda vender tu libro. Entonces, yo no tenía nada de eso. A ver, yo me acababa de morir como artista. Ya no me iba a morir de hambre siendo artista, pero ahora decidí morirme de hambre siendo escritora. Estoy en proceso de ello. Y fue como decidí publicarlo en Amazon. Dije, bueno, no me voy a aventar con una editorial. Ya sufrí demasiado escribiendo esta historia como para empezar a buscar el rechazo de las editoriales, así que no, lo voy a autopublicar. Le hice la portada, lo subí a Amazon, a ver si alguien lo quiere leer, y un chorro de gente lo quería leer. A ver, para iniciar, si tú no sabes de qué va la historia, creo que ver la portada es como que quiero saber de qué va. O sea, uno no llega a entender realmente la portada hasta haber leído el libro, pero te jala la vista. Y esa decisión de autopublicarlo y de subirlo y decir, ¿quién quiere leerlo? De pronto miles de personas querían leerlo. Está bien raro, o sea, como ¿por qué? Es un libro horrible, te los juro. Cada portada se hace bonita. Ay, gracias, esperen a ver la del tercer libro. Todavía mejor. Sí, ya escucha gente por ahí gritar, sí. ¿Para cuándo sale? No te voy a decir, porque ni yo lo sé. No, no es cierto. El libro ya está terminado, solo lo estamos editando. Solo. Énfasis en solo. Me encantan los aplausos de emoción. Sí. Yo creo que hablo por todos los lectores, o al menos por la mayoría, en que muchas veces hemos sentido que los libros son el lugar donde podemos liberarnos, nos llevan a mundos distintos, como lo hace la fantasía, obviamente. Y una de las cosas que más resalta, como estuvimos diciendo, fue la originalidad de la trama. ¿Qué te inspiró para elementos tan extraños? Como dijiste, en la literatura es algo que no vemos. Y más que nada, tú hablas de dos culturas que son importantes y que no están representadas en la literatura como se debería, que es la cultura vudú. Y por el principio del libro vemos mucho de tu conocimiento acerca de la cultura tibetana y de Elise cuando vive en esta área del Tíbet, con los monasterios. ¿Qué fue? ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo decidiste que el libro iba a tomar ese camino? Bueno, para empezar, ya les dije que soy mexicana. Eso de nacimiento ya es un problema. No hay ningún mexicano aquí, ¿verdad? Mi cultura es una que te enseña a crecer con el miedo, que te enseña a crecer, no, es más, no te enseña a crecer con miedo, te enseña a convivir con lo sobrenatural. Desde que somos pequeños tenemos el Día de Muertos, tenemos esta tradición de visitar los cementerios, quedarse a dormir en los cementerios durante el Día de Muertos.
Y todo el tiempo estamos en contacto con este tipo de cosas. Y obviamente esta perspectiva cultural del terror no te la iba a dar un extranjero, nunca te la va a dar un escritor estadounidense, ni esta exploración tan grande de este tipo de miedo. Para empezar, hay dos tipos de terror. Y uno de estos tenemos el terror paranormal y tenemos el terror psicológico. En Europa y en Estados Unidos les gusta mucho el terror psicológico porque no es algo con lo que viven tanto. ¿A qué me refiero con terror psicológico? Nosotros como latinoamericanos no necesitamos vivir con el miedo de que te asalten en la calle, de que te roben, de que te violen, de que los narcos, de que el miedo de no llegar a tu casa. Porque vivimos con él. Estamos acostumbrados a este tipo de terror psicológico, a saber que no vamos a tener salud mental, salud pública, todo este tipo de miedos mentales que se ven tan representados en la literatura europea, los tenemos nosotros de nacimiento. Entonces, el terror sobrenatural, los monstruos, todo eso que no podemos ver, es el terror que nos gusta, porque es el que no conocemos. Entonces, esa fue la razón por la cual decidí escribir La Nación de las Bestias basada en el terror, porque es algo con lo que he vivido todo el tiempo. Ahora, ¿por qué empecé a hablar de vudú? Siempre que digo esta palabra, un montón de gente se me espanta. Se los juro que una vez en una presentación una señora se paró y se persinó y se fue. Y yo decía, señora, no se vaya. En el vudú también hay muchos santos. Entonces, hay una cosa que uno de mis personajes dice que a mí me gusta bastante, que ya lo olvidé, déjenlo recuerdo. Dice, tú tienes miedo porque no entiendes aquello a lo que temes. Una vez que lo empiezas a entender, dejas de temer. De esto se trata La Nación de las Bestias. ¿Por qué el vudú? Porque el vudú siempre me ha parecido una religión, porque no solamente es una magia, es una religión, es una cultura completa, que tiene una conexión muy importante con la naturaleza. Y hay tres cosas que vas a encontrar en este libro: naturaleza, vudú y también leyendas nativoamericanas, que todo tiene que ver. Y aunque no lo crean, aunque no lo parezca, todo esto se relaciona conmigo, porque yo he sido migrante toda mi vida. Entonces, una de las cosas que más me fascinaban del vudú era Nueva Orleans, obviamente. Y quise que la historia empezara ahí, en Nueva Orleans. ¿Por qué? Porque en esta ciudad, que es una de las ciudades más encantadas del mundo, yo necesitaba que en una sola cuadra me pudiera encontrar a personas de todas partes del mundo. Desde mexicanos, latinos, estadounidenses, asiáticos, de cualquier cultura. Y eso solamente pasa en Estados Unidos, que aunque a muchos de nuestros vecinos no les guste, es un país construido por migrantes. Nosotros lo construimos. Entonces, por eso escogí Nueva Orleans, porque es un lugar muy mágico y también quería romper un poco ese estereotipo precisamente de que el vudú solo son muñequitos. Y que dentro de esta religión que tampoco conocemos y que tampoco nos interesa conocer más allá de su sincretismo, es lo interesante que es y es lo llena de espíritus bondadosos que hay. Entonces ahí fue donde decidí iniciar el viaje de Liz en Nueva Orleans. Y justo ahora que has hablado de iniciar el viaje de Liz, justamente en Nueva Orleans, y realmente conocemos un poco más de la ciudad, más allá de los estereotipos que podamos tener, en caso no la hayamos visitado pues físicamente nosotros, yo creo que La Nación de las Bestias tiene un punto muy fuerte que van a descubrir, que es que sus personajes no es un grupito de amigos de 16, 17 años, sino que todos tienen edades muy diferentes, y al todos tener edades tan diferentes realmente hay una variedad de pensamientos, de acciones, de maldad o bondad muy diferente entre todos ellos. ¿Cómo fue esa elección de decir, Elise va a tener esta edad, luego tal personaje 20 años más, tal otro 20 más, y el otro es más chiquito? O sea, ¿por qué decidiste hacerlo y cómo lo fuiste planteando? Mira, la respuesta bonita sería que lo tenía todo perfectamente calculado desde el principio. Yo sabía lo que estaba haciendo, es el primer libro que escribo. Cometí muchos errores y se nota que es mi primer libro, pero por algo todos lo aman. Pero siento que la historia literalmente lo pedía. Creo que el viaje de Liz, de este chico de 18, 17 años, no podría empezar sin guías, sin gente que tuviera más experiencia que él. Y sobre todo gente que lo entendiera. Entonces por eso decidí que no solamente los chicos de 16, 17 años se pudieran identificar, sino también personas que ya tienen 20, personas que tienen 30. De hecho, creo que mi lectora más mayor tiene como 90 años. Entonces, ¿no? También tengo lectoras de 11 años que no deberían estar leyendo este libro, pero lo hacen. Digo, es muy gráfico. Esperamos que lo lean acompañados realmente. Pero sí, bueno, lo que comentabas de
como esta fusión de diferentes culturas en una, ¿no? O sea, creo que ves el tema nativo americano, lo del vudú, y también esta cuestión, como mencionaba, como muy, no solo mágica, sino también como una cuestión espiritual, ¿no? Porque va más allá de meramente un tema de magia o de terror por ahí, sino como que hay una onda bastante de temas espirituales, más, digamos, esotéricos, más que solamente magia porque sí. ¿Y cómo es que para ti, más allá de las creencias mexicanas y todo, cómo es que para ti esta cuestión espiritual mucho más internalizada llegó a ser parte de tu vida, un estilo de vida, ¿no? Bueno, vamos a empezar diciendo una cosa. Una de las principales características de La Nación de las Bestias de mi libro es que no importa de qué parte del mundo tú seas. No importa si eres mexicano, no importa si eres de Perú, si eres de Ecuador, donde sea. La mitología de tu país encaja en La Nación de las Bestias. Tú puedes ser parte de esta mitología y tu país lo puede ser también, no importa de dónde seas, porque fue bien raro que al momento de escribir esta historia se logró un concepto tan universal. De hecho, mucha gente llega y me dice, oye, ¿cómo se te ocurrió la idea para La Nación de las Bestias? Y la verdad no lo sé, no tengo ni idea. Llegó, fue uno de esos golpes de suerte literarios que ojalá vuelva a tenerlos en algún otro momento de mi vida. Y fue un momento de lucidez. Entonces, mostrar esta diversidad espiritual fue muy importante para mí, sobre todo porque, a ver, por favor, nadie se me pare persinándose, yéndose, preocupados de aquí. Desde que tengo 15 años he estado muy en contacto con el esoterismo. En el sentido, por favor, nadie me venga a pedir un amarre, no soy bruja. Nadie me venga a pedir un amarre, no soy bruja. No hago ese tipo de cosas. Me refiero a que desde que tengo 15 años mi interés por la magia, la mitología, la diversidad y el ocultismo, porque absolutamente todas las religiones del mundo tienen ocultismo, hasta el cristianismo, siempre fue un tema de interés para mi trabajo artístico. Y es algo que tengo estudiando desde que tengo 15 años. Entonces, esta necesidad de conectar todos estos conocimientos en una historia de fantasía para jóvenes, yo lo sé, por eso el concepto es tan raro. No sé, fue como el meter todo mi trabajo artístico que había creado durante tantos años en una sola historia. Entonces de ahí es porque la historia es tan diversa también. Sí, de hecho, eso que mencionas de que lo has estudiado desde los 15 años, creo que se siente porque, bueno, Lali me conoce muy bien y, por ejemplo, mi mamá, bueno, mis padres son de ciencias, pero mi mamá siempre ha estado muy vinculada también a temas así esotéricos, le encanta. Entonces yo de niño también crecí con todas estas cuestiones de espiritualidad, astrología, de tarot, religiones. Entonces cuando lo lees, sí sientes que está escrito por alguien que siente lo que está escribiendo, ¿no? Y que conoce. Porque hay muchas personas que es como, bueno, o sea, voy a poner un signo por acá, ¿no? O sea, pasa Virgo y porque, bueno, hay que ponerlo. Pero no es así. Entonces, creo que eso es lo chévere de que de alguna manera sí sientes de que está escribiendo alguien que no solo sabe, sino que también vibra con eso. Y eso me pareció muy, muy cool como aporte, ¿no? Gracias. Sí, de hecho es una de las cosas que sí quiero recalcar en mi historia y de hecho lo pongo mucho en las notas de autor. Todas las leyendas, toda la mitología, toda la magia que ven en La Nación de las Bestias está inspirada en magia real. Y de hecho muchos personajes son históricos, los sucesos, los rituales, todo es en la medida segura para el lector, es real. Es que sí se siente eso, ¿no? O sea, igual que uno cree su propia mitología no está mal, pero sí se siente que tiene como una raíz. Y por ejemplo, incluso como hasta la portada se siente medio alquímica, ¿no? O sea, muy ligada a la alquimia, eso a mí me encanta en lo personal. Entonces sí, concuerdo. Sí, es que de hecho esa es una de las cosas que, para saber, cada uno de los libros de La Nación de las Bestias, aunque es una saga de los mismos personajes, trata un tipo de magia diferente. Por ejemplo, en el primero vemos un poco sobre el vudú, en el segundo vemos sobre alquimia, que es el tipo de magia que más he estudiado durante toda mi vida. Y se nota porque salió un libro de 600 páginas. Entonces, pero es bien extraño porque todo es literatura fantástica. O sea, a pesar de que es tan real, todo es literatura fantástica. Y ¿O no? hablando un poco de los detalles que encontramos, y son muchos, hay en la descripción una muy buena forma de que nos llevas al lugar donde está plasmado todo. Cuando nos narra este personaje misterioso, que al principio puede ser un poco confuso, pero te da un escenario un poco más tétrico, no tétrico, sino más misterioso y fantástico. ¿Cómo crees que tú
¿Crees que el ser diseñadora te ha contribuido a que puedas plasmar también todos los escenarios? Yo creo que sí, yo creo que mi carrera de artista me ayudó a que mis escenas fueran muy visuales y muy gráficas. Sí, es un libro gráfico, es un libro fuerte, pero yo digo que es un libro que tiene carácter. No, sí. Vamos, son libros que tienen carácter y eso los hace tan distintos, porque estamos acostumbrados que en los libros de literatura juvenil el protagonista o la protagonista hacen un churro, hacen un montón de tonterías y meten la pata y nunca hay consecuencias en ellos. O sea, como que la gente se enoja con ellos un rato y ya está. Pero Elise se enfrenta al mundo real, se enfrenta a espíritus reales y a cosas reales. Entonces todo eso hace que sea más dura su vivencia. Y siento que el haber sido artista, el haber plasmado la esencia también en las portadas, el arte, todo eso me ayudó a poder construir mejor mi narrativa. Y construyendo el personaje de Elise, hay algo muy peculiar en su apariencia, que es la androginia que se manifiesta en los primeros capítulos. De hecho, en el primer capítulo que uno de los personajes lo confunde con una chica. ¿Eso tiene algo en específico de ser así? O sea, aparte de lo que vamos viendo en los libros, ¿tú cómo llegaste a esa idea? Algo que tiene muy curioso Elise, el protagonista de esta historia, es que es un chico andrógino. Tú lo ves y dices, parece una chica. Y eso es porque el andrógino es una de las figuras más importantes del ocultismo. Solamente que aquí en Occidente estamos tan acostumbrados a satanizar lo que no es binario, lo que no es hombre o mujer, que incluso los mismos ocultistas han enterrado este símbolo a lo largo de los años. Pero muchísimas culturas, sobre todo las culturas indígenas, miraban al andrógino como una figura divina. De hecho, la unión entre la figura del hombre y mujer es lo más cercano a la divinidad que hay. Y es un símbolo que se ha ido olvidando a través de los tiempos. Y no solamente lo teníamos, por ejemplo, en la cultura nativoamericana, que también la hay, lo que son los dobles espíritus. También lo tenemos en México, lo tenemos en Hawái, lo tenemos en un montón de partes de Asia. Entonces quise recuperar ese símbolo tan importante en el esoterismo para darle protagonismo a la historia. Entonces, por eso Elise es andrógino. Y eso también, a lo largo de los libros, vamos a descubrir. Sí, tiene un significado muy importante también en la historia. Aguantándonos los spoilers. Ah, verdad. Sí, no podemos decir mucho, pero es que quiero resaltar lo que está pasando acá, y es que quiero que, al igual que nosotros hemos ido como siguiendo a Mariana, al menos yo, muchos años en redes sociales y todo el tema, es que Mariana no ha escrito en La Nación de las Bestias buscando información para ver cómo rellena el libro o cómo mezcla fantasía, sino que realmente se nota que ha sido un proceso de que lo has conocido durante muchos años y que como conocías cada uno de estos temas, has querido justamente plasmarlo en una historia y todo se siente muy orgánico. Ahora, no es que al inicio del libro vas a entrar y vas a decir, es que ya entiendo todo, Elise va a hacer esto, va a hacer el otro. No, hay un proceso en el cual nosotros como lectores tratamos de entender qué es lo que realmente está buscando Elise, cuál es el camino que va a seguir, y creo que el libro te va sorprendiendo un montón. Personajes en los que confías, mejor no confíes en nadie y sigue leyendo tranquilo la historia realmente. Y eso es un plus, porque muchas veces hemos visto o hemos leído historias que sí, nos han llamado la atención, nos han entretenido, le pusimos 5 estrellitas, pero que realmente siento que no han tenido un trasfondo tan fuerte como lo encuentro en estos libros, o al menos en mi caso, en el primer libro, que es el que he leído y he disfrutado, que de hecho lo leímos con Aarón en lectura conjunta hace como año y medio. Entonces, creo que acá se ve mucho, no solamente el hecho de decir lo escribió Mariana, sino como un estilo muy marcado tuyo, en cuanto justo lo que decía Leira de que se notan los escenarios. Yo siento que los estoy viendo, realmente es muy visual. Entonces, ¿qué es lo que a ti, por ejemplo, como escritora, te gustaría que se viniera en tu carrera como escritora, en lo que estás construyendo ahora, en la fantasía en Latinoamérica? Porque muchos somos fans de repente de autores de fantasía, de autoras de fantasía de Estados Unidos, de Inglaterra, y está súper bien, pero conocer escritores latinoamericanos que sigan apostando por la fantasía es súper importante y hay que seguir apoyándolos. Pues nada, ¿qué es lo que tú ves en un futuro dentro de la fantasía en Latam? Mira, yo siento que esto lo vamos a hablar a las 6 de la tarde. Para quien no lo sepa, tenemos un panel a las 6 de la tarde sobre literatura fantástica escrita en Latinoamérica, y todas estas preguntas las voy a contestar con mucho gusto.
Les voy a contar mucho sobre mi experiencia de cómo ha sido ser autopublicada, ahora estar en una editorial y muchas cosas buenas y muchas cosas malas que me han pasado a lo largo de este camino. Así que yo creo que lo podemos contestar en ese momento. ¿Tenemos chance para preguntas del público? Sí, de hecho, lo que quería decirles ahorita, antes de que nos desordenemos y todo, es que las firmas, que ya saben, es ahora a las 4 de la tarde en la sala de firmas que está aquí a la vuelta, en las del tren. Así que ya saben, vamos a ir a las firmas y después a la charla que tiene Mariana, justamente para hablar de literatura fantástica. Ah, y el libro lo pueden comprar en stand. En el stand número 4 de Océano tienen Sí. los 3 tomos y aprovechenlo porque ya se acabaron en los días anteriores. El primero es el verde. Empieza Vayan con el por verde. ese, porque si no, spoileados todos, por favor. Sí, desde el acá. verde. Sí. Así que nada, justo como dijo Mariana, queremos también que ustedes nos puedan hacer preguntas, sobre todo a Mariana aquí, sobre el libro, sobre su proceso. Quiero sobre preguntar lo que sobre ustedes Dambala. quieran también como artistas. Dambala. ¿Por Así qué como Dambala? sobre todo lo que van a sufrir con estos libros, también ¿Ah? puede ser. Una ¿La última siguiente? cosa, Mariana, si tú tuvieras dos personajes acá, Papá ¿quiénes Dambala. dirías? Al menos a Elise, a Hoffman. Perdón. Abrázalos, por favor. Abrázalos mucho. Sí, para mí son como mis hijitos, entonces les pediría perdón. Sí. ¿Alguna pregunta por ahí? Yo pregunto, es que tengo... No, ¿puedes preguntar por mí? Sin miedo. A mí también. Muy bien, me encanta, valiente, vamos por ahí. Mi pregunta es, ¿por qué Dambala? Es Dambala. spoiler. Sí, lo sé, lo siento, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de especial? Porque escogiste ese justamente entre todos los loas que hay. La respuesta de hecho está en el libro. Está en uno de los últimos capítulos, en La Serpiente y la Luna. Hay una parte que Liz nos dice quién es él y ahí está la respuesta. Ok. Y no más porque spoiler. Atrás. O sea, sí es muy amable, pero ¿por qué decidió escogerlo a él? Si vas a para- la firma te contesto con más, Ok, con más detenimiento. Ya, gracias. Mi pregunta sería, ¿qué consejo nos das a los futuros escritores que queremos empezar a escribir? Dos consejos y muy importantes. El primero, ten mucha paciencia. Yo sé que nosotros en Instagram, en Twitter y en todos estos lugares vemos mucho lo que decimos que son éxitos instantáneos. Hay dos tipos de escritores. Están los escritores que publican bestsellers, libros que son superventas de la noche a la mañana. Y extrañamente ese parece ser el único modelo de escritora que queremos aspirar. Cuando realmente tenemos otro tipo de escritor, que es el escritor de carrera.